Amén, amén, gloria a Dios, qué hermosa alabanza. Bueno, para continuar, decía que el tema de esta noche es el sello celestial. En esta noche les voy a pedir a los que puedan, cierren los ojos para que oremos. Los que estén conduciendo, bueno, no va a ser posible, pero los que podamos cerramos nuestros ojitos. Así que oremos. Amante Padre que te encuentras en las alturas de los cielos, santo, alabado y glorificado seas tú, Señor. En este momento te damos muchas gracias porque un grupo de tus hijos, Señor, está reunido, alabando, glorificando tu nombre, Señor, y aprendiendo cada día más de tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de empezar a estudiar y aprender, porque estos tiempos están difíciles y tenemos que prepararnos. Acompáñanos, Señor, dirígenos, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y la presencia de tus ángeles también. Todas estas cosas las pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche, amados, le damos las bienvenidas a todos los que se encuentran aquí en esta plataforma de Amigos de Betania por Siempre. Ellos son el anfitrión, el orador Gilberto Lea Mejía, mi querida Cani Lizardo, el pastor Julián Reyes, Rodolfo Batista, mi hija Estrella que está por ahí escuchando, mi hija Luna que está escuchando y mi hija Sol que está escuchando también. Así que también las personas que están en las distintas redes sociales, siéntanse bienvenidos y qué bueno que están con nosotros. Bueno, pues sin más, vamos a presentar a nuestro querido orador, el señor Gilberto Mejía. Así que Gilberto, el sello celestial, que esta noche es todo tuyo el tiempo. Gracias, hermana. Para mí es un placer saludarle a todos los de la plataforma, amigos de Betania por siempre, y extenderle la bienvenida a los presentes. En esta noche queremos compartir con ustedes el vasto mundo de la palabra de nuestro Dios, que se encuentra nuestra cita de base en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 1 hasta el 4. Y leo de la siguiente manera. Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también, el verso 2 dice, a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios viviente, y tenía el sello del Dios viviente, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se le había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, ese ángel que sale del sol, diciéndole a esos cuatro, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos, a los siervos de nuestro Dios, a los siervos de nuestro Dios. Esa es la cita de base, que la vamos a desarrollar sobre el sello celestial o el sello de Dios y por ende el sellamiento, que es la parte progresiva del sello de Dios por sellamiento. ¿Quiénes serán sellados? Dice aquí que el ángel tenía el sello del Dios vivo en el verso 2, en la mitad del verso 2. Y le dije, y el ángel que salía del sol, de aquí de la parte este, donde sale el sol, donde está la constelación de Orión, mientras los otros ángeles que tenían agarrados los cuatro vientos en los ángulos de la tierra,
del norte, del sur, del este y el oeste, estaban atentos a ese ángel. Salía de la parte este donde sale el sol, del oriente, donde viene Cristo muy pronto. Por ahí vendrá Cristo. Y ahí está la constelación de Orión. Pero quiero desarrollar dicho tema en el proceso de la teología espiritual, de la teología del Espíritu Santo. El sello de Dios en los últimos días va a dividir a dos grupos. Habrán dos clases de grupo de gente en los últimos días de creyentes. En lo que están con Dios y lo que están con el dragón. Lo que están con el cordero y lo que están con la serpiente antigua llamada diablo o Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Entonces, estos dos grupos van a coexistir antes de la venida de Cristo. Aún los llamados cristianos, muchos de ellos se pondrán del lado del dragón cuando llegue el momento de la decisión, el momento de apriete, el momento de estar a la derecha, del lado de Dios, o de estar del lado izquierdo de las decisiones incorrectas de nuestros padres, que nos han enseñado una forma incorrecta, como dijo Josué en cierto lugar. Los que están de parte de Dios, poneos a la derecha, y los que están de parte de los dioses de vuestros padres, de los dioses paganos de vuestros padres, poneos a la izquierda. Los de la derecha son los de la salvación, de la izquierda son los de la perdición, que no obedecen al Señor, porque el término obedecer, obediencia, se reputa como fidelidad a Dios, en este caso, lo espiritual. Y por ende, la fidelidad se traduce como adoración al Creador. Ahora bien, hermano, solo pueden haber dos clases de personas en los últimos días. Dos clases de personas en su decisión para los últimos días. Cada grupo está marcado claramente. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello de Dios de Apocalipsis 7:2, el sello del Dios viviente, o con el sello del dragón, que está representado en el día falso que llama la marca de la bestia, el falso día de adoración del dragón, que en la tierra está promovido y está patentizado por la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13, el 1 al 10, o el cuerno de pequeño de Daniel 7, que es el mismo sistema político y religioso que está representado por el sistema político y religioso de Roma, de la Iglesia Católica, que tiene doble poder, escrímelo, doble poder. El poder político en la bestia, que es un sistema político, pero también tiene un sistema religioso representado en la mujer, prostituta, Babilonia. Entonces, estos dos grupos estarán, uno de parte del dragón, cuyo representante en la tierra, el dragón, es el papado, la bestia, y la imagen de la bestia, que es otro poder religioso con poder político que radica en Estados Unidos. Estados Unidos es la segunda bestia que sale de la tierra, que tiene un poder religioso que formó a Estados Unidos, que salieron de la reforma de Martín Lutero en 1516-1517, con la 95 tesis, que era un monje o sacerdote católico en el monasterio de Westminster, en Alemania. Y este señor sacerdote, Martín Lutero, fue guiado por Dios para oponerse a las aberraciones doctrinales y bíblicas de la Iglesia de Roma en la época de la Edad Media, 1516, y se opuso. Entonces, de esa reforma de Martín Lutero salieron los 7 grupos religiosos llamados protestantes que protestaron. Salieron los luteranos por Martín Lutero, los bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, congresionalistas. Esos 7 grupos son lo que hoy formaron a Estados Unidos, que recibieron la gran persecución en la Edad Media, allá en Inglaterra, en Irlanda del Norte y del Sur y Escocia.
y lo danés. Entonces, estos perseguidos protestantes, que le llamaban herejes en la Edad Media, perseguidos por el papado de la época, tomaron un barco de nombre Mayflower, 1620, y llegaron a la costa oeste de Estados Unidos, en Luisiana y esa zona por ahí, y formaron la gran nación bajo los dos principios. Por eso, Estados Unidos, que está dando la mano a la primera bestia, con sus dos sistemas religiosos, cada poder de ellos, el catolicismo que representa el sistema religioso de la primera bestia del papado, y el protestantismo que formó a Estados Unidos, y Estados Unidos como la segunda bestia, que es el poder político, tiene un poder religioso que es el protestantismo apóstata. Por eso el mundo se va a dividir: los que están de parte del Dios viviente, los que tienen el sello del Dios viviente, y los que tienen el sello del dragón representado en esta tierra por la bestia, por el papado, por Estados Unidos, la imagen de la bestia. Entonces vemos que todo el mundo cristiano estará involucrado, todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto final, hermano, en el gran conflicto, en el gran conflicto de saber la verdad o el error, de decidir por lo correcto y lo incorrecto bíblicamente, entre la verdad y la falsedad, según lo establece la Herald Review en enero, en enero 30 de 1990. Por esta razón, hermano, eh, todos vamos a estar involucrados, todos vamos a estar involucrados, y están hablando de los religiosos, de lo que se llama ser el mundo cristiano. Todos tomarán partida. Aparentemente algunos no participarán, algunos de los religiosos y algunos de los mundanos no religiosos, algunos no participarán en, en tomar partida definitivo o abiertamente a favor de uno o a favor del otro. Aparentemente, algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los dos lados, ni a favor del Dios viviente, ni a favor del dragón. Escuchen esto, y parecerá que no toman partido contra la verdad tampoco. No están en contra de la verdad, van a ser neutrales, pero osadamente, no se adelantarán osadamente por Cristo, por temor por temor a perder propiedades o a sufrir reproche por estas sociedades religiosas. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo, hermano. Nadie tendrá un punto neutral en estos momentos de crisis final, hermano. Nadie se puede colocar en la neutralidad. O estamos con Dios o estamos con el enemigo de Dios. Como Jesucristo dijo: el que no es conmigo, de parrama. El que no está en la luz está en la oscuridad. Aquí no hay punto neutral. A la ley y al testimonio. El que no andare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Isaías 8:20. Entonces, nosotros tenemos que estar bien claros de qué lado estamos. O somos neutrales ni de un lado ni del otro, o estamos de la bestia, de parte del dragón, que es la bestia, tu imagen, tu imagen también, o estamos de parte del Dios viviente con su sello, con su verdad, con su carácter, con sus mandamientos, y por consiguiente con el día establecido de reposo por Dios como cuarto mandamiento en la ley de Dios. A medida que nos acercamos, hermanos, que nos acercamos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas será más y más definidas y definitivas. Escúchenme. Serán más definitivas porque serán más definidas quién estará a la derecha y quién estará a la izquierda. Estarán más y más en desacuerdo los que están de un lado y los que están del otro lado. Esta diferencia se expresa en la palabra de Cristo: nacido de nuevo, hermano, nacido de nuevo, creado de nuevo, hermano, nacido de nuevo y creado de nuevo.
muerto al mundo y vivo para Dios. Estos son los muros de separación que dividen los de los celestiales de los terrenales y que describen la diferencia entre aquellos que pertenecen al mundo y los que no son escogidos para salir de él, que son elegidos precioso a la vista de Dios. Testimonio especial para la iglesia, hermano. Página 155, 1882 de la hermana Elena Kermon de White, hermano, Elena de White. Entonces, hermanos, o somos nacidos de Dios, como Jesús le dijo a Nicodemos en cierta ocasión, cuando Nicodemos, que era miembro del Sanedrín, como maestro de la ley, Nicodemo se presentó a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que todo lo que tú haces proviene de Dios y tú eres de Dios. Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo una terminología hebrea, anoden. Anoden, que significa nacer de lo alto, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de lo espiritual de Dios. Hermano, tenemos que nacer de arriba, ser bautizado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu es quien nos guía, quien nos sella cuando lo conocemos, cuando conocemos la verdad, nos sella, cuando creemos y confiamos, cuando creemos y somos bautizados, el Espíritu Santo viene y nos sella por primera vez, como selló a Jesucristo en el día Jordán cuando fue bautizado por Juan el Bautizante, hermano. De la misma manera, cuando nacemos de nuevo, cuando somos nueva criatura, somos sellados por el Espíritu Santo, hermano, por la fe que profesamos en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, el sellamiento es para el pueblo de Dios, no es para los impíos, porque el juicio comienza por casa, hermanos. Y en el libro de San Pedro, el libro de Pedro, primer tomo de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, establece bien claro que nadie va a ser sellado sin antes ser juzgado, sin antes pasar el juicio. Y por eso en el primer libro de Pedro, en el capítulo 4, verso 17, Dios le está hablando a la iglesia a través del apóstol Pedro, que reza de la siguiente manera. Primera de Pedro 4:17, y permítanme leerlo, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios, hermano? ¿Cuál será el fin de aquellos impíos, indoctos, de aquellos que no obedecen ni conocen la palabra de Dios, hermano? Si el juicio comienza por la casa de Dios, entonces nosotros estar atentos a los eventos y cumplir la voluntad de Dios para que seamos sellados, porque primero viene el juicio y después del juicio viene el sellamiento y después del sellamiento viene el derramamiento del Espíritu Santo y después del derramamiento del Espíritu Santo en el orden cronológico viene lo que se llama el mensaje terrible angelical, el fuerte pregón de Apocalipsis 18, que el Espíritu Santo viene y nos da poder, que es la lluvia tardía, sobre Apocalipsis 18:1, para nosotros predicar el mensaje triple angelical de Apocalipsis 14. Entonces, nosotros estamos en la claridad espiritual porque hemos nacido de nuevo a través del Espíritu Santo. Por esta razón, el juicio comienza por la casa de Dios, por aquellos que dicen que le rendimos pleitesía al Dios Altísimo. Y si le rendimos pleitesía, debemos obedecer sus oráculos santos, guardar sus mandamientos. Por tal razón, hermano, nosotros estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios. Por eso quiero leer en el libro Joya de los Testimonios, hermano, página 71, lo que dice la hermana Helen Weiss, y nos habla directamente a nosotros. Nos hace una pregunta primero: ¿qué estamos haciendo, hermanos, para la obra de preparación? Lo que se preparan para el mundo reciben el molde del mundo. Y el molde del mundo, ustedes saben cuál es. Se preparan para la marca de la bestia, para recibir el molde del mundo
Los que viven conforme al mundo se preparan para recibir el molde del mundo y por esa razón se preparan para la marca de la bestia. Ahora bien, nosotros lo que desconfiamos de nuestra propia insuficiencia espiritual, de nuestra fe vana y débil, confiamos en Dios, hermanos. Nos preparamos para tener el borde de Dios y el borde de Dios radica en el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios, hermano? Y para recibir el sellamiento del sello de Dios, como dice Apocalipsis 7, del 1 al 4, debemos prepararnos, desconfiar de nosotros mismos, de nuestra autosuficiencia propia y creer en los méritos de Cristo para recibir el morde del Espíritu Santo y estar preparado para recibir el sello del Dios viviente. Cuando, por eso ella dice que cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello que habla Apocalipsis en la frente, Apocalipsis 7, del 1 al 4, hermano, cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, es decir, su carácter, nuestro carácter, se mantendrá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora bien, yo hago la pregunta, ¿qué es promulgar el decreto? ¿Qué es promulgar el decreto? ¿Y qué es estampar el sello, hermano? ¿A qué se refiere esto? Dice promulgar el decreto. Promulgar el decreto es el decreto de la ley dominical. Cuando se promulga el decreto de la ley dominical por Estados Unidos y cuando se estampa el sello, está hablando del sello del carácter de Dios, de los 10 mandamientos, que se mantendrá puro, nos mantendremos puro y sin mancha para pasar por el gran tiempo de angustia que habla Mateo 24, el gran tiempo de la tribulación, la gran tribulación, hermano. Por esta razón, el sello de Dios estará en nuestra frente, pero el sello de Dios representa el carácter de Dios y el carácter de Dios está reflejado en los 10 mandamientos. Por eso los 10 mandamientos, la ley de Dios, representa el carácter puesto en los hijos de Dios como el sello de Dios. Oigan esto, pero hay una señal externa que nos identifica ante el mundo dentro de el sello de Dios, dentro de los 10 mandamientos, dentro de la ley de Dios, hay una señal distintiva de que nos identifica como el pueblo de Dios, porque creemos que Dios es el creador, que se encuentra en Génesis 2 del 1 al 3, que se encuentra en Isaías 58, Isaías 56, bienaventurado el hombre que abrazara el sábado para no profanarle, hermano. Isaías 58, 13 en adelante, ustedes saben lo que dice. Si al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tu propio camino. Escuchen, Isaías 20, 20, Ezequiel 20, 20, ustedes lo conocen. Entonces, está hablando de la ley de Dios y por ende del día de reposo como señal distintiva y externa de aquellos que amamos a Dios, como nuestro creador, como nuestro sustentador, salvador, redentor y restaurador de la vida eterna. Por esta razón, hermano, nosotros debemos estar atentos porque lo que creemos en Dios, que vamos a ser sellados con su carácter, con sus 10 mandamientos. Por eso el sello de Dios representa, el sellamiento de Dios representa en la frente de nosotros tener el carácter de Dios, guardar sus mandamientos y por ende el cuarto mandamiento, que es el Shabbat o el Sabatón en hebreo y en griego, hermano. Shabbat o Sabatón en griego. Entonces, es la distinción que tenemos ante el mundo, guardar sus mandamientos, guardar su doctrina sana, como dice Pablo a Timoteo y a Tito, guardar la doctrina sana, hermano. Por esta razón, el sello de Dios, hermanos, tenemos que tratar de tenerlo. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que no se pueda ver. Oigan esto, no es una marca o un sello que no se pueda ver, sino un afianzamiento
en la verdad, en lo que es correcto, porque esa es la batalla de Almagedón, la batalla de Megiddo, la que tuvo allá en el Monte Carmelo el profeta restaurador, gran reformador Elías. Tenemos que tener el espíritu de Elías. Hay una batalla, una competencia entre la verdad y la mentira, entre, entre lo que representaban a Satanás y Jezabel y lo que representan a Cristo, Elías y algunos profetas y algunos miembros que estaban escondidos, que estaban de parte de Elías. Y ustedes saben lo que pasó ahí, ¿verdad que sí? La batalla de Megiddo, la batalla de Almagedón, representa la batalla entre la verdad y el error, entre la verdad y la mentira, entre la Biblia y la doctrina falsa, mezclada media verdad con media falsedad. Por esta razón, nosotros debemos afianzarnos en la verdad de Cristo, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, hermanos. Después que seamos sellados, dice Apocalipsis, entonces vendrá el sellamiento, después del juicio viene el sellamiento y después viene el Espíritu Santo, la lluvia tardía y por ende viene lo que se llama el fuerte pregón. El Espíritu Santo, vendrá el derramamiento del Espíritu Santo y viene el fuerte pregón en ese mismo orden para proclamar este mensaje de los tres ángeles. Tan pronto seamos sellados y preparados, tan pronto seamos sellados y preparados para el zarandeo, hermano, porque viene, después que se publique la ley dominical, viene un zarandeo, después que se levante y se forme la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, y se le dé poder por el Estado norteamericano, por el Poder Ejecutivo, mediante orden ejecutivo, decreto, y por el Congreso norteamericano para aprobarle sus leyes religiosas, especialmente el día de reposo falso, el domingo, entonces, ciertamente ya ha comenzado el gran zarandeo, hermano. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1183 del año 1902. Hermano, ya ha comenzado el zarandeo a partir de ahí. El sello del Dios vivo, del Dios viviente, se coloca sobre aquellos que son, que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 981 de 1889, hermano. Estamos claros, no hay evidencia oculta, hermano. La verdadera observancia del día de reposo es la señal distintiva de lealtad a Dios y representa la señal de que Dios es el verdadero y que es el creador de los cielos y la tierra. Y como nosotros somos parte de la creación, rendimos lealtad y al enemigo no quiere que se guarden los 10 mandamientos como representante del carácter de Dios en nosotros, los 10 mandamientos, incluyendo el día de reposo. Entonces va a levantar orden de decreto de muerte, pero primero se nos van a quitar los derechos civiles y constitucionales en las naciones, porque estamos guardando el día de reposo de Jehová y no guardamos el día de reposo falso de Satanás, que está motivado por la iglesia de Roma, por el papado y por las iglesias protestantes apóstata y mentirosa que no han cumplido la reforma de Martín Lutero, que son los bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas, que son los 7 grupos religiosos que salieron a la reforma y se han vuelto a su madre, a la iglesia de Roma, con el domingo y la doctrina de la inmortalidad del alma. Y en el 2015 ya hicieron un pacto de ecumenismo en septiembre del 2015, hermano. Yo tengo todo eso grabado en video. Y se fumaron la pipa de la paz y firmaron el libro. Ya volvieron a tomar su lugar porque son las hijas de la ramera, la madre de toda la cosa odiosa de sobre la tierra. Volvieron a su madre porque tiene hijas que son ellas, porque guardan el domingo. Ahora bien, hermano, los 10 mandamientos solo dentro de los 10 mandamientos, solo el cuarto mandamiento contiene el sello del gran legislador. Es decir, lo identifica como el creador de los cielos y de la tierra. Oigan esto,
lo declara Dios dentro de los 10 mandamientos que representa el sello de Dios. Hay un mandamiento que lo identifica como el gran legislador, como el creador de los cielos y creador de la tierra. Oye los testimonios, tomo 6, páginas 350, año 1900, hermano. La observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo, instituido en el Edén por Dios, en Génesis 2, del 1 al 3, el día de reposo del séptimo día es la prueba de nuestra lealtad, es la prueba de nuestra lealtad a Dios, según la carta 94 de la hermana Helen White de 1900. Una carta, una nota especial, página 94 de 1900. La hermana dice que la prueba de nuestra lealtad a Dios es el cuarto mandamiento, el día de reposo del séptimo día, como señal distintivo exterior que nos identifica que adoramos a Dios en el verdadero día de reposo establecido por Dios e incluido dentro de los 10 mandamientos, porque los mandamientos son el sello de Dios y la señal distintiva que nos identifica como pueblo de Dios también es el día de reposo. Seremos sellados por el carácter de Dios guardando sus mandamientos y por ende el día de reposo. Ahora bien, hermano, tenemos que ser semejante a Cristo en su carácter. Tenemos que vivir la voluntad de Dios guardando sus mandamientos para que reflejemos su carácter, porque los 10 mandamientos representan el carácter de Dios y nadie que no refleje el carácter de Dios, que son los mandamientos, que es un asunto del carácter de Dios, entonces no va a ser sellado, hermano. No va a ser sellado el que no guarda los mandamientos, el que no tenga el carácter de Dios que están en los 10 mandamientos. O escuchen esto, y el que no tiene el carácter de Dios tampoco va a tener la imagen de Cristo, tampoco tendrá la imagen de Cristo que representa el testimonio de Cristo, lo que él vivió como hombre 100% hombre, y nos demostró que sí podemos vivir la voluntad de Dios, reflejar el carácter de Dios en sus mandamientos, reflejar también la imagen de Cristo, porque la imagen de Cristo está representada en su carácter y el carácter y la imagen de Cristo está en su testimonio y el testimonio de Cristo está reflejado en una iglesia, en un pueblo que tiene el don profético en los últimos días, que será una señal distintiva del pueblo de Dios, el don de profecía. Y lo dice Apocalipsis 19:10, que el testimonio de Jesucristo representa el don de profecía, el espíritu de profecía. Y la distinción de los 4 características del pueblo de Dios en los últimos días está en Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12, que dice que el dragón se airó en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Uno, que tienen los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesucristo, tienen la paciencia y tienen el testimonio de Jesucristo como el don profético, hermano. Y nadie que no tenga el carácter de Dios, que no guarde el carácter de Dios, que son sus mandamientos y el día de reposo como señal distintiva, no podrá va a ser enjuiciado, pero no va a ser sellado para vida eterna, porque los 10 mandamientos es la regla del juicio, pero también es la regla para ser sellado y también es la regla para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo es la regla para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y por ende, el que predica el mensaje de los 3 ángeles no verá la muerte porque está sellado y no ve muerte después del sellamiento, hermano. Antes del sellamiento sí se nos va a quitar todos los derechos civiles y constitucionales en las naciones por obedecer el carácter, los 10 mandamientos y por ende el cuarto mandamiento. Pero también se nos va a quitar el derecho a culto y se nos va a quitar todos los privilegios sociales que nos obtiene, que nos invoca la Constitución de las Naciones, los derechos fundamentales a la vida, el derecho a vivir, y va a decretar un decreto de muerte para hacer más duro el día de reposo, que ese mandamiento del decreto de muerte nunca se va a cumplir.
porque Cristo nos va a liberar. Y lo dice claro que Cristo vendrá en los días de aquellos reyes, como dice Daniel 2:44, cuando dio la piedra sobre la estatua. No podrá, y dice Daniel 12:1, y en aquel tiempo se levantará Miguel. Ese es el momento del decreto de la ejecución a las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche, dice Helen White en primeros escritos, que a medianoche tratarán de ejecutar el decreto de muerte para hacer el domingo más férreo, más agresivo. Y aquellos que guardan los mandamientos es a quienes lo van a perseguir, pero ese decreto de muerte no va a surtir ningún efecto, porque Cristo va a hacer salir el sol a la medianoche y serán atónitos, se van a perturbar porque el sol saldrá a la medianoche, dice Ellen White, y Cristo, y habrá un gran terremoto, y los ríos y la tierra se va a abrir en pedazos, hermano, y la ciudad de las naciones van a caer para los fines. Por esa razón, nosotros tenemos que estar atentos a los eventos escatológicos, a los eventos de los últimos días. ¿Qué Cristo está haciendo en el lugar santísimo? ¿Cuál es su función? ¿Qué está haciendo? Está sellando, hermano, está revisando nuestro pecado en el libro, en los libros registro, para permanecer nuestra conducta en el libro de la vida, sellarnos para vida eterna en el libro de la vida. Y por esa razón vamos a estar sellados, porque vamos a tener el carácter de Cristo. Eso es el sellamiento. Entonces, hermano, los que reciban el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Primeros escritos, página 71. 1851, hermano, se escribió esto. Por eso el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca serán puestos en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros, que no guarden los mandamientos, porque Dios no es adúltero. Dios no habla mentira, no levanta falso testimonio, no roba, no mata, no codicia. ¿Eh? Dios es Dios, y por eso Él es el verdadero, y por eso es el creador de los cielos y es eterno, porque Él dice: yo soy Dios y no cambio. Y por eso Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir lo que ha dicho, porque sus palabras son fieles y son verdaderas. Sea Dios verá en todo y el hombre mentiroso. Pero si nosotros reflejamos el carácter de Dios y recibimos y aceptamos la imagen de Jesucristo, entonces nosotros seremos sellados por el Espíritu Santo, dirigido por ese ángel que sale de la parte este, que es donde sale el sol. Nunca, por eso nunca será puesto el sello de Dios en la frente de aquel ser humano ambicioso, tampoco, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso, hermano. Todos los que reciban el sello de Dios, que sean sellados por Dios, deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo, hermano. Ser candidatos sin mancha delante de Dios y ser candidato para el cielo. Segunda de joya de testimonio, segundo tome joya de testimonio, página 71, hermano. Será una prueba y debemos tener el molde del Espíritu Santo para ser sellado por él. Por eso, hermano, el amor de Dios se expresa en la obediencia, y el amor perfecto echa fuera todo temor. Los que aman a Dios, escuchen eso, los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Oye, escuchen eso, y obran las obras de Dios, hacen la voluntad de Dios. Los que venzan al mundo, los que venzan la carne y al diablo, serán los favorecidos de recibir el sellamiento del Dios vivo. Testimonio para ministro, página 445, año 1886. Por eso, hermanos, estamos luchando con todas nuestras facultades que Dios nos provee. Dios nos dio esa facultades para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos procurando su plenitud
conquistando una altura cada vez mayor, hermano, en Jesucristo. Por eso vamos a reflejar el carácter de Jesucristo. Cuando los siervos de Dios alcancemos este punto, ese carácter, hermano, de Dios, entonces seremos sellados en nuestras frentes. El ángel registrador que menciona Apocalipsis 7, del 1 al 4, declara: consumado es, serán completos en él. ¿En quién? En Jesucristo. Los que pertenecemos, los que pertenezcamos en el momento del sellamiento, por creación y por redención, seremos entonces, vamos a pertenecer a Dios por creación y luego por redención, según Mensaje Selecto, tomo 3, página 488, año 1899, hermano. Por esta razón debemos reflejar a Cristo. No podemos ser ambiciosos, no podemos ser codiciosos, amadores de las cosas del mundo, hermano. No glotones, no avaricioso, para poder reflejar lo que Cristo vivió como testimonio, vivió conforme a la voluntad del Padre. Y dijo en cierta ocasión en Juan 10:32, el Padre y yo uno somos. Oiga, somos uno en propósito, en voluntad y en resultado. Esa razón es la que le dio a Jesucristo tener la voluntad de Dios, ser dirigido y sellado por el Espíritu Santo, 100% hombre, en el río Jordán, hermano. Y todo lo que Jesucristo hizo como hombre en su ministerio fue dirigido y sellado por el Espíritu Santo, hermano. Y todo lo que hicieron los apóstoles que recibieron la lluvia temprana, preparación del discipulado a través de las orientaciones doctrinales de Jesucristo, luego recibieron la lluvia tardía para ellos, pero para nosotros fue la lluvia temprana en el aposento alto el día de Pentecostés, porque Pentecostés significa el Espíritu se movía, pero primero ellos recibieron las instrucciones del discipulado cuando andaban con Jesús en el ministerio sacerdotal y pastoral de Jesucristo, y luego el Espíritu Santo y lo vino y lo selló en la gran lluvia temprana, que ya era la preparación para ellos predicar, que hasta con su sombra sanaban, levantaban muertos, hermano. Así seremos nosotros en la lluvia tardía, que va a ser de mayor efusión, la doble porción, como Elías recibió, y nosotros vamos a tener un poder tan extraordinario que nadie podrá refutar la palabra de Dios en nuestros labios, en nuestras mentes cuando la expresemos, hermano, porque serán tan poderosos como un misil, hermano, teledirigido al corazón y a la mente de los hombres, cuando seamos sellados y derramado el Espíritu Santo en nosotros, que es la lluvia tardía. Nadie se van a perder por falta de no obedecer esa palabra con el derramamiento del Espíritu Santo después que seamos sellados, hermano. Nadie podrá enfrentar el poder de nuestros labios dirigido por la lluvia tardía del Espíritu Santo. Nadie, hermano. Y para que no le pase a muchos, como en los días de Pablo, que Festo le dijo: Eli, por poco me persuade Pablo a ser cristiano. Por poco me persuade. Así le pasará mucho hoy en día, que van a endurecer su corazón cuando tengamos ese poder extraordinario de la lluvia tardía, el Espíritu Santo, que se mueve el Espíritu Santo en Pentecostés último, hermano, en los últimos días ahora. Será terrible la obra que el Espíritu va a hacer en nosotros. Así que vamos a estar seguros. La muerte, ni el decreto de muerte que publiquen, ni la persecución, ni que nos quiten los derechos civiles y constitucionales, los derechos fundamentales que están garantizados en las constituciones de las naciones. Eso a nosotros no nos va a meter miedo, porque el dragón está vencido, hermano, desde hace mucho tiempo en la cruz y en la resurrección. Pero el plan comenzó en el Getsemaní, cuando Cristo decidió: Padre, pasa de mí esta copa, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y en la cruz lo dijo, hermano, de otra forma. Entonces fue sellado en el Getsemaní porque tuvo el deseo y decidió ir a la cruz a cargar nuestros pecados para poder sellarnos con vida eterna en el sacrificio expiatorio y vicario, y luego sellado en la resurrección, hermano. Por esa razón debemos creer que Cristo está con nosotros, que el carácter de Dios está
nosotros en sus 100 mandamientos, que la imagen de Cristo, que es su testimonio vivido aquí en la tierra, en su ministerio y en el don profético, se muestra en la iglesia que obedece los mandamientos, que tiene la paciencia de los santos, que tiene la fe de Jesucristo y guarda sus mandamientos, hermano. No hay que tener miedo a Satanás, ni a los reyes de la tierra, ni al sistema del cuerno pequeño, ni a la primera bestia de Apocalipsis 13, ni a la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es el papado, la primera bestia, y Estados Unidos, que representa la segunda bestia, que están unidos para el nuevo orden mundial, ni a la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata como sistema religioso de Estados Unidos, que formaron a esa gran nación del norte bajo los principios cristianos, pero que están apostatando esa gran nación y hablará como dragón y van a violentar los principios con los cuales ellos fueron formados bajo el cristianismo, y entonces por esa razón el diablo, Satanás, lo va a controlar, hermano. A esta gran nación ya el diablo la está controlando, y por eso dice, y hablará como dragón en Estados Unidos los últimos días, y van a pisotear los principios los cuales ellos fueron formados y los mandamientos, hermano, y van a tirar los mandamientos cambiados. Escuchen esto, y van a emitir una ley inconstitucional, porque las enmiendas en la Constitución norteamericana dice que el poder político no va a primar sobre el poder religioso, ni el religioso sobre el político, pero con su afán de los políticos, senadores y diputados y el presidente o los candidatos presidenciales buscar el voto religioso, se van a comprometer con los religiosos protestantes de Estados Unidos, que en su mayoría representa el 88% de la población norteamericana. Oigan esto, el 82% de la población norteamericana es protestante, y el voto popular fuerte está en los protestantes, y entonces cuando los protestantes le den el poder a los legisladores de la Cámara de Representantes, que son los diputados, y los senadores y al presidente, estos se verán obligados a emitir leyes en contra de los cristianos, incluyendo una falsa ley de los 100 mandamientos falsos. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos reflejar el carácter de Dios. Por esta razón, hermanos, yo quiero concluir con esta última parte. Todo aquel que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Ojalá sea colocado sobre nuestra frente, hermano, quien pueda soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando, el ángel de Apocalipsis 7, del 1 al 4, vaya sellando, y el ángel que viene entre los seis en Ezequiel 9, 4 al 6, léanlo, Ezequiel 9, 4 al 6, léanlo, bien claro, que ahí dice que viene un ángel con un tintero, con un lápiz en su mano, y va a sellar a aquellos que hacen la voluntad de Dios y gimen en contra del pecado en la congregación, la iglesia, en el santuario, y gimen contra el pecado del mundo. Entonces, cuando el ángel, cuando el ángel vaya, ojalá sean colocados sobre nuestra frente. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto? Y cuando el ángel vaya sellando a los siervos de Dios en su frente, ¿quién estará en pie para recibir el sello de Dios, hermano? Comentario bíblico, tomo 7, página 981. Búsquenlo ahí. Si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe, los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe en estos días comparativamente apacibles, que lo parecen días de tolerancia religiosa, que los sostendrá. Entonces, ¿qué los sostendrá? Hace una pregunta. Cuando venga la gran prueba y sea promulgado el decreto de muerte, el decreto de la ley dominical, el decreto contra aquellos que no quieran adorar la imagen de la bestia, el protestantismo apóstata, ese Apocalipsis del 11 al 18, ni recibir su marca en su frente el domingo, la marca espiritual falsa, la marca religiosa, el día de reposo, el domingo en su frente o en su mano. Este tiempo solemne no puede estar lejos, hermano, no está lejos, ya está en nuestros días. Y en vez de volverse débiles, en vez de nosotros volvernos débiles y resolutos, los hijos de Dios deben cobrar fuerza y valor para el tiempo de la gran tribulación que se avecina y de la gran prueba
y de la gran prueba de la formación de la imagen de la bestia, el protestantismo apóstata y del día de reposo falso como domingo que será promulgado por el Congreso norteamericano y justificado constitucional en la Suprema Corte de Justicia de Norteamérica. De los 9 jueces en la Corte de Justicia de Norteamérica, hay 7 católicos y 2 judíos. Y cuando introduzcan el proyecto de la ley dominical para como día de reposo y hacerlo constitucional, algo inconstitucional, entonces veremos la persecución en los Estados Unidos de América en contra de los cristianos que no se sometan a esas leyes feroces de el dragón a través de la bestia que es el papado, de su sistema religioso, el catolicismo, del sistema político religioso de la segunda bestia que es Estados Unidos de Apocalipsis 13 del día 18 y su imagen de la bestia que es el sistema religioso del protestantismo apóstata y mentiroso, hermano. El sellamiento ya está casi en nuestra frente, hermano. El juicio está terminando y se va a dividir en 2 grupos, en los que aman a Dios y los que aman al dragón, los que guardan los mandamientos y los que creen en los mandamientos cambiados por la Iglesia de Roma y por los sistemas espurios y populares que están dominados por el dragón. Por esa razón, llegó el momento, la hora propicia en que nosotros debemos hacer un alto, reflexionar en qué momento de nuestras vidas, en qué momento de nuestra vida debemos ponernos de parte de Dios. Y hay un punto de partida y una profecía, un evento que determina eso, hermano. La formación de la imagen de la bestia, dice Joya de Testimonio, tomo 2, página 71, la gran prueba final y la promulgación del decreto de la marca de la bestia del domingo. Será el momento de prueba para pasar el juicio y luego para ser sellado. Y seremos sellados para cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Preparémonos pronto porque Cristo ya viene. Maranata, el Señor viene, hermano. Es la hora propicia de ser sellado para vida y vida eterna en abundancia. Si hay alguna pregunta que no se entendió bien el tema, hay alguna aportación, hay alguna opinión, es el momento de hacerla. Y la hermana Arodi, que es la moderadora del tema y de la programación esta noche, está disponible para moderar. Levanten su mano o lo hagan en viva voz. Hello, ¿se escucha? ¿Hay gente? Sí, se escucha. Hay personas, claro que sí. ¿Están vivos? Estamos vivos y Escuchamos sueltos. bien, estuvo todo claro, mi amigo Gilberto. Gracias. Sí, Todo hermano. claro. Perfecto. ¿Hay alguna sugerencia? ¿Hay alguna opinión? ¿Hay algo que cambiar, que modificar en lo dicho, en lo expresado? ¿No hay nada? Todo bien, mi amigo Gilberto, de mi parte. ¿Se entendió todo? Entonces, dice el pastor que sí, que se entendió todo. Claro que sí, se entendió todo y fuerte y claro. No hay ninguna Bueno. duda, todo fue expresado tal y como dice la palabra de Dios, y eso es un plus siempre. Cuando estamos sujetados y atados a un escrito está, eso vale oro. Amén, amén. Gloria a Dios por esto, hermano. La suerte está echada, dice el adagio popular, pero en Cristo, para la vida eterna. Amén, Amén. así es. Pues Amén. si nos despides en oración, Gilberto, para cerrar y después con nuestro himno tema, e invitarles para mañana a todos a la participación de la verdad acerca de los ángeles, la lectura del libro La verdad acerca de los ángeles desde las 8 de la noche en este mismo canal. Perfecto, hermano, perfecto. Vamos a darle el privilegio a nuestro pastor Julián Reyes, por favor, de la oración. Ok, un please, ahí va. Un segundo. Ahora sí, mi amigo, estaba sin camisa, pero ahora sí, oremos. Buen Dios que estás Perfecto. en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos ama. Gracias por la capacidad que ha dado a Gilberto, que tú puedas ayudarnos a todos para estar preparados y que al fin de la carrera
estemos sellados para vida eterna. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Buenas noches, que Dios le guarde a cada uno. ¿Quién irá a levantar al caído? ¿Quién tendrá piedad del alma perdida? ¿Quién anunciará las buenas nuevas y dirá que en Cristo hay vida eterna? ¿Quién será el valiente que alzando la voz creerá que en él recibirá poder del Espíritu Santo? Llevará la palabra que nunca escuchó. Se romperán todas las cadenas, recibiréis poder del Espíritu de Dios. ¿Quién consolará el dolor ajeno? ¿Quién dará una palabra que lleve consuelo? ¿Quién compartirá con el indigente y dará refugio al corazón doliente? ¿Quién será el valiente que alzando la voz creerá que en él recibirá poder del Espíritu Santo? Llevará la palabra que nunca escuchó. Se romperán todas las cadenas, recibiréis poder del Espíritu de Dios y les serán testigos en los confines de la tierra, creyendo en su promesa. Vivirán por la fe en el Hijo de Dios, creyendo en su palabra y su amor, y recibirán poder del Espíritu Santo. Se romperán todas las cadenas, recibiréis poder del Espíritu de Dios. Recibirán poder del Espíritu Santo. A quien nunca escuchó, se romperán todas las cadenas, recibiréis poder del Espíritu de Dios. Recibiréis poder